Imaginen tenerlo todo: riqueza, fama, adoración, y aún así sentirse completamente vacío por dentro. Esta fue la realidad de Robert Downey Jr. en la cima de su carrera temprana. Alabado por su talento, parecía tenerlo todo, pero por dentro, libraba una batalla contra una oscuridad creciente. Ninguna cantidad de aplausos o dinero podía llenar el vacío o traerle paz. El mundo veía a un chico de oro de Hollywood, pero en privado, estaba perdido y sufriendo. La adicción pronto se apoderó de él, llevándolo por un camino de autodestrucción. Su historia se convirtió en una advertencia. Incluso aquellos que parecen tenerlo todo, pueden estar librando batallas invisibles. El viaje de Downey es prueba de que el verdadero valor viene de adentro, no del éxito externo. Nacido en Hollywood, Robert Downey Jr. creció en sets de filmación, rodeado de creatividad y caos. Su padre, cineasta, y su madre, actriz, lo expusieron tanto a la magia como a la oscuridad de la industria. La infancia fue todo menos normal. Aprendió a actuar para obtener aprobación, enmascarando sus verdaderos sentimientos. La inestabilidad en casa lo dejó sintiéndose ignorado e inseguro. La exposición temprana a problemas de adultos creó un profundo vacío emocional. Este vacío sentó las bases para sus futuras luchas. El glamour de su crianza ocultó las semillas de dolor que luego alimentarían su adicción. El camino de Downey hacia la adicción comenzó sorprendentemente temprano. Su padre, Robert Downey Sr., le ofreció su primer cigarrillo de marihuana cuando apenas tenía 6 años. En ese momento, el pequeño Robert no podía comprender el peso de ese gesto, ni imaginar cómo marcaría el resto de su vida. Para muchos, la infancia es un refugio de inocencia, pero para él, la frontera entre lo prohibido y lo cotidiano se desdibujó desde el principio. Las drogas se convirtieron en una forma retorcida de unión entre padre e hijo, un ritual familiar que, lejos de protegerlo, lo expuso a un mundo de excesos y riesgos. En la casa Downey, el uso de sustancias era tan común como cualquier otra rutina diaria, normalizando el consumo en la mente de un niño que solo buscaba la aprobación y el cariño de su padre. A medida que crecía, esta conexión con su padre evolucionó y escaló a drogas más duras. Para su adolescencia, Robert ya era adicto, atrapado en un ciclo de consumo que parecía imposible de romper. Las fiestas, la rebeldía y la búsqueda de identidad se mezclaban con la dependencia, y la línea entre diversión y autodestrucción se volvía cada vez más difusa. El éxito actoral en los 80 y 90 solo intensificó la presión y las oportunidades para consumir. Hollywood era un entorno donde las tentaciones estaban al alcance de la mano, y la fama traía consigo una soledad silenciosa. Cada alfombra roja, cada rodaje, era una nueva ocasión para escapar de sus propios demonios. Las drogas le ofrecían un escape temporal de la inseguridad, la ansiedad y la soledad que sentía incluso rodeado de multitudes. Pero ese alivio era efímero, y pronto la adicción se transformó en una prisión invisible, una jaula de la que no podía salir por sí mismo. Su adicción era un secreto a voces en la industria, eclipsando su talento y opacando sus logros. Los titulares de los periódicos y los susurros en los pasillos de Hollywood hablaban más de sus caídas que de sus éxitos. El ciclo de estrés, presión mediática y abuso de sustancias amenazaba con destruir todo lo que había construido. Cada recaída era un golpe más a su autoestima y a sus relaciones personales, sumiéndolo en una espiral de autodestrucción. Lo que comenzó como un ritual familiar equivocado se convirtió en un legado devastador, una herencia oscura que marcó a varias generaciones. La imagen de un niño compartiendo un cigarrillo con su padre se transformó en el símbolo de una infancia robada. Su carrera y sus relaciones personales sufrieron profundamente a medida que la adicción tomaba el control. Las discusiones familiares, los titulares sensacionalistas y la distancia emocional se convirtieron en parte de su día a día. La herencia de su padre no fue solo talento y pasión por el cine, sino también una enfermedad peligrosa que lo acompañaría durante años. Así comenzó la batalla más difícil de su vida, la lucha por recuperar su libertad y su identidad. Los años 90 prometían ser la era dorada de Robert Downey Jr., un tiempo en el que su talento y carisma lo posicionaban como uno de los actores más prometedores de su generación. Sin embargo, la adicción, silenciosa y devastadora, transformó ese potencial en una tragedia pública.
Lo que pudo haber sido una carrera llena de éxitos se vio empañada por una lucha interna que nadie, ni siquiera él, supo detener a tiempo. Aclamado por papeles como Chaplin, Downey pasó rápidamente de ser elogiado por la crítica a protagonizar los titulares por sus arrestos, estancias en rehabilitación y escándalos. Los flashes de los paparazzi ya no celebraban su éxito, sino que documentaban su caída, mientras los tabloides se alimentaban de cada error y recaída. Los problemas legales se multiplicaron. Posesión de drogas, incidentes extraños y colapsos públicos que lo llevaron una y otra vez ante los tribunales. Cada comparecencia era un recordatorio de cómo la fama puede volverse en tu contra cuando los demonios personales toman el control. Hollywood, que alguna vez lo abrazó, le dio la espalda. Fue despedido de la exitosa serie Ally McBeal, incluso después de ganar un Globo de Oro, y los estudios comenzaron a verlo como un riesgo, no como una inversión. Su reputación se desmoronó rápidamente. Lo que antes era admiración se transformó en burla. Los programas nocturnos hacían chistes a su costa y la industria lo evitaba, temiendo que su presencia arruinara cualquier proyecto. Downey no solo perdió papeles importantes, sino también amigos y su matrimonio. El aislamiento se volvió su única compañía, resultado de decisiones marcadas por la desesperación y la dependencia. La industria, que alguna vez lo celebró, ahora lo veía como una carga. Los directores y productores cerraban puertas, convencidos de que su talento ya no compensaba el riesgo. La adicción lo eclipsó todo. Oportunidades, relaciones y sueños. Downey quedó solo, enfrentando el abismo de su propia autodestrucción, con la esperanza de una llamada que nunca llegaba. Su caída fue una lección dolorosa para Hollywood y para él mismo. El talento, por grande que sea, no significa nada si estás roto por dentro. La fama puede ser efímera, pero las cicatrices de la lucha interna pueden durar toda la vida. El fondo llegó en forma de prisión, un lugar donde el tiempo parece detenerse y la esperanza se desvanece entre muros fríos y rejas de acero. Para Robert Downey Jr., este era el final de una larga caída, el punto en el que ya no había vuelta atrás. La fama y el éxito que una vez lo rodearon se desvanecieron en un instante, reemplazados por la dura realidad de la vida tras las rejas. Downey fue sentenciado después de repetidas violaciones de su libertad condicional. Cada error, cada recaída, lo acercaba más a este destino inevitable. El tribunal no tuvo más remedio que imponer una sentencia ejemplar, y la noticia recorrió los titulares del mundo entero, sorprendiendo a quienes alguna vez lo admiraron en la pantalla grande. El glamour se había ido. Era solo otro recluso, obligado a enfrentar su realidad. Las noches eran largas y solitarias, y los días, monótonos y llenos de arrepentimiento. La rutina carcelaria no hacía distinción entre celebridades y desconocidos. La vida en prisión le quitó su celebridad, dejando solo al hombre y sus errores. Allí, sin cámaras ni aplausos, Downey tuvo que mirar de frente a sus demonios. Cada día era una lucha interna, una batalla silenciosa contra la culpa y la desesperanza. Un encuentro violento en su celda se convirtió en su llamada de atención. El peligro era real y constante. La violencia podía estallar en cualquier momento. Fue en ese instante, enfrentando el miedo y la vulnerabilidad, cuando comprendió que su vida pendía de un hilo. Se dio cuenta de que tenía que cambiar o enfrentar la muerte o el encarcelamiento permanente. La soledad y el dolor lo obligaron a reflexionar sobre el camino que lo había llevado hasta allí. Por primera vez, vio con claridad el precio de sus decisiones. Downey tomó una decisión personal e inquebrantable de dejar las drogas. Sabía que el cambio debía venir desde adentro, que nadie más podía salvarlo. Con determinación renovada, comenzó a reconstruir su fuerza de voluntad, día tras día, enfrentando sus debilidades y aprendiendo a perdonarse. Después de casi un año, fue liberado, humilde, pero decidido. La experiencia lo había transformado profundamente. Al cruzar las puertas de la prisión, sintió el peso de una segunda oportunidad y la responsabilidad de no desperdiciarla. El camino por delante sería difícil, pero por primera vez tenía esperanza. Sabía que la recuperación sería un proceso largo, lleno de desafíos y tentaciones, pero también de posibilidades. Aferrado a esa esperanza, dio el primer paso hacia una nueva vida. Tocar fondo le dio la claridad para empezar de nuevo. La oscuridad de la prisión se convirtió en el impulso para buscar la luz.
para reconstruirse desde las cenizas y encontrar un propósito más allá de la fama. El único camino que quedaba era hacia arriba. Con cada paso, Downey demostró que incluso en los momentos más oscuros, la redención es posible si uno está dispuesto a luchar por ella. Salir de prisión fue solo el comienzo. La sobriedad requería compromiso diario y una revisión total de su vida. Downey abrazó la recuperación, terapia, reuniones de 12 pasos, meditación y artes marciales. El apoyo de su futura esposa, Susan Levin, fue crucial. Ella le dio una razón para mantenerse limpio. Amigos como Mel Gibson se arriesgaron para ayudarlo a trabajar de nuevo. Enfrentó su dolor, aprendió nuevas habilidades de afrontamiento y reconstruyó su base un día a la vez. El proceso fue lento y privado, pero heroico. Downey aprendió a encontrar su valía desde adentro, no desde la fama. Cada día sobrio era una victoria, sentando las bases para su regreso. Se estaba convirtiendo en un hombre nuevo, por dentro y por fuera. Hollywood era escéptico. El nombre de Downey significaba riesgo, no recompensa. Comenzó con poco, tomando papeles independientes para probar su fiabilidad y talento. Películas como Kiss, Kiss Bang Bang y A Scanner Darkly recordaron a la gente su brillantez. Cada proyecto exitoso reconstruyó la confianza, un paso a la vez. Trabajó más duro que nunca, siempre preparado y agradecido. La humildad y dedicación de Downey lo diferenciaron de su yo pasado. Lentamente, reparó su reputación y sus relaciones. Su tranquila perseverancia allanó el camino para un regreso sin precedentes. Estaba listo para una segunda oportunidad. El verdadero punto de inflexión llegó con Iron Man. Marvel se arriesgó y valió la pena. El director Jon Favreau vio la vida de Downey reflejada en el viaje de Tony Stark. Downey vertió sus luchas y sabiduría en el papel, haciendo que Stark fuera inolvidable. El éxito de Iron Man lanzó el universo cinematográfico de Marvel y revivió la carrera de Downey. El arco de redención del personaje se convirtió en el suyo propio. Se convirtió en una de las estrellas mejor pagadas y más queridas de Hollywood. El regreso de Downey era ahora legendario. Una historia de convertir el dolor en triunfo. Había transformado su mayor debilidad en su mayor fortaleza. La transformación de Downey se extendió más allá de la pantalla. Con su esposa, fundó Team Downey, tomando control creativo y promoviendo nuevas historias. Su vida familiar estable le dio un propósito y una felicidad que nunca había conocido. Reparó relaciones, especialmente con su hijo mayor, rompiendo el ciclo de la adicción. Downey se convirtió en un defensor de las causas ambientales, lanzando la Footprint Coalition. Su legado pasó de ser una historia de advertencia a un modelo a seguir, prueba de que el cambio es posible. Usó su plataforma para el bien, construyendo un futuro definido por el crecimiento y la generosidad. La historia de Downey resuena porque se trata de esperanza y resiliencia. Él demuestra que no importa cuán bajo caigas, nunca es demasiado tarde para cambiar. Tu pasado no define tu futuro. La redención es posible para cualquiera. Su viaje nos anima a luchar por nuestras propias segundas oportunidades. Los detalles pueden ser de Hollywood, pero el mensaje es universal. Todos luchan, todos pueden levantarse. La transformación de Downey es un faro para aquellos que se sienten atrapados por sus errores. Nos recuerda que debemos encontrarnos con los demás con compasión, no con juicio. Su vida demuestra que el espíritu humano puede superar incluso los momentos más oscuros. La vida de Downey es más que un regreso de celebridad. Es un llamado a la acción. Todos enfrentamos nuestras propias batallas, pero tocar fondo puede ser el comienzo de algo nuevo. Su historia nos insta a ver los desafíos como oportunidades de crecimiento. Crean en su poder para cambiar y comenzar nuevos capítulos. Compartan historias de esperanza para inspirar a otros. Ofrezcan compasión a quienes luchan. Su apoyo puede encender su transformación. La fuerza que Downey encontró existe en todos nosotros. Pónganse su propia armadura. Su transformación les espera.